Bueno, siguiendo con la serie de clases de este módulo, hoy vamos a ver el tema sincronización de celo, ¿no? Es una de las biotecnologías que han permitido la aplicación masiva de la inseminación artificial, ya que como el nombre lo está diciendo, lo que vamos a tratar de agrupar los celos en menos tiempos que lo que demandaría inseminar esas vacas, ¿no? Recuerden que si íbamos a inseminar este, un rodeo con el 100% de ciclicidad para inseminarlas al menos una vez a cada una de esas vacas, no iba a tomar 21 días, y eso representaba más o menos, con un 100% de ciclicidad, ¿verdad?, un 5% del rodeo entrando el primer día y retornando al celo el primer día del ciclo siguiente. Si esto mismo lo graficáramos a lo largo del ciclo como una línea de tiempo, ese 5% de vacas que están en celo, representada con el cuadradito amarillo, al otro día son las mismas vacas, o sea, ese mismo 5% que está a un día de haber estado en celo, es decir, está en el metaestro, al día siguiente, a 2 días, a 3 días, hasta que entran todo ese grupo de vacas que estuvieron juntas en celo, todas entran en una fase lútea durante 11 días, hasta el día 16 o 17 se produce la luteólisis. Ahora, este día que había 5% de vacas en celo, había un 5% de vacas que están por entrar en celo al otro día, ¿no? Entonces, decimos que en un día en particular tenemos 5% de celo diario, pero también tenemos un 5% de vacas que están a un día de ingresar en celo. También tenemos vacas que están a 2 días de ingresar al celo. ¿Cuánto? Otro 5%. Recuerden que ese 5 es redondeado, ¿no? Entonces, si seguimos así haciendo ese ejercicio, ¿tá?, y terminamos de desarrollar toda la matriz de posibilidades, vamos a ver que el primer día, es en el cual yo vi 5% de celo diario, voy a tener 5, 5, 5, 5, un 20% de las vacas van a estar en proestro, ¿tá? Entonces un 5% de las vacas van a estar en celo, un 20% van a estar en proestro, un 55% van a estar con cuerpo lúteo, y otro 20% más o menos estará con con una fase de metaestro. Pero si analizan cada uno de los días del ciclo, estos guarismos se dan constantemente, ¿tá? Entonces, eso nos lleva a pensar que en un rodeo, no importa qué día, si lunes, martes o miércoles, si yo agarro un rodeo, yo puedo estimar qué cantidad de vacas están en celo, qué cantidad de vacas van a estar en el metaestro o en la fase lútea, ¿tá? Es algo que normalmente lo van a ver con este esquema, un esquema de rueda, digamos, no de torta, de rueda, porque esto se lee como algo dinámico, es decir, ese 5% de vacas que están en celo, al día siguiente estarán a un día de haber estado en celo, a 2 días, a 3, a 4. A partir del quinto día estarán gobernados por la progesterona secretada por ese cuerpo lúteo, y se mantendrán así hasta producirse la luteólisis, de no haber gestación, ¿tá?, y entran en esa fase de proestro nuevamente para entrar en celo. Entonces, ¿qué es importante de este gráfico? Que por ahí lo vamos a trabajar un par de veces más. Es que cuando veo un rodeo sin tocar nada, sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de diagnóstico, interpreto que de las que están ciclando va a haber más o menos un 50%, 55% de vacas que van a estar con cuerpos lúteos, ¿tá? Y que va a haber otro 20-25% de vacas que estarán en el metaestro o estarán en el proestro, y un grupo de vacas, ¿no?, del 5% sobre la ciclando, que estarán en estro. Bien, habíamos dicho que la clase hoy era sincronización de celo, y lo que sucedía con las vacas era que ellas se dispersaban homogéneamente o relativamente homogéneas a lo largo del ciclo, ¿no? ¿Qué sería importante, o a alguien se le ocurrió, y por qué no hacemos que todas las vacas entren un día y retornan a los 21 días, ¿no? Es decir,
¿Para qué, digamos, se les ocurrió esto? Muchos pensarán que para descansar 20 días, no. Esto en realidad es para hacer más eficiente el trabajo de la inseminación artificial. Porque pónganse a pensar, si son poquitas vacas, serán poquitas vacas las que entren por día y será mucha la infraestructura disponible en torno a ese trabajo. ¿Está? Por eso es que la situación del que hablábamos en la clase pasada, de la inseminación artificial a celo detectado, terminaba relegado a rodeos grandes en donde justificaba el movimiento de personal durante tantos días de potrero, instalaciones que hacían que en algunos casos se hacía otra instalación más al fondo del campo, que eran unas instalaciones más modestas en muchos casos, solamente para el trabajo de inseminación, ¿tá? Y todo el personal ese estaba solamente atendiendo ese tipo de trabajo. Entonces, con este agrupamiento de celo, con la intencionalidad de agrupar celo, nos quedan muchos más días entre medios disponibles para realizar otros tipos de trabajo en el campo que siempre son necesarios, incluso nos liberan las instalaciones, en fin, hace mucho más eficiente el trabajo, los recursos, digamos, para el trabajo de la inseminación artificial. Entonces, en la búsqueda de esta concentración de celos, lo que se hizo fue buscar dos alternativas, básicamente, en el control de la fase lútea. Una fue el desarrollar, digamos, el cuerpo lúteo artificial, ¿no? O sea, un cuerpo lúteo artificial básicamente sería inyectarle o suministrarle, mejor dicho, progesterona a una vaca, en el ámbito teórico, suministrarle progesterona a una vaca durante un X tanto días, ¿no? Entonces esa vaca va a suponer, digamos, ese eje que hay un cuerpo lúteo, ¿no? Sí, básicamente sería. De hecho, en un descubrimiento fortuito, digamos, se le daba progesterona a las vacas del feedlot para que no entren en celo. Cuando se hacía el retiro entraban todas en celo, entonces eso fue lo que de alguna manera despertó la posibilidad de que sea un método de sincronización de celo. Entonces, bueno, cada barrita de estas, imaginemos que es una vaca, entonces una vaca que estuvo en celo, después entra en el metaestro, entra en su fase lútea, ¿no? Con los cuadraditos naranjas, esta otra vaca que está en otro momento y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo prolongar esa fase lútea, ¿no? Es administrando un cuerpo lúteo artificial, en realidad es administrando progesterona exógena. De hecho, se puede utilizar progesterona natural y o bien un análogo sintético, o sea, una molécula de características bioquímicas similares, con lo cual generan el mismo efecto. ¿Tá? Esos son los análogos sintéticos. ¿Durante cuánto tiempo hay que administrar esa progesterona? Y el tiempo suficiente para que todas las vacas hayan terminado por sí sola la lisis de su cuerpo lúteo. ¿Tá? Entonces, extendiendo esto en el tiempo, va a llegar un momento en el cual todas las vacas creen estar con cuerpo lúteo, pero es el hombre el que está administrando esa progesterona y es el que puede sacarla, y en el momento en que la saca, la vaca entiende que está en el día 16 y desarrolla el proestro y una expresión de celos agrupados. ¿Tá? Entonces, es administrar progesterona hasta que todas las vacas vayan lisando su cuerpo lúteo endógeno. Entonces, cuando se retira bruscamente esa progesterona, las vacas entran en un proestro, se libera el bloqueo sobre el eje de la progesterona, entonces ese folículo empiezan a generar el feedback positivo, expresión de celo y ovulación. ¿Tá? Bien, en cuanto a la administración de la progesterona tiene ciertas características, lo mismo que sus análogos, tienen una alta metabolización, por eso es que se habla de administración de progesterona en una forma, digamos, como un goteo, en una forma constante, ¿no? Es muy rápida la metabolización, por eso es que originalmente se daba en el alimento, se mezclaba, o bien habría que hacer inyecciones cada 8 horas, cada 6 horas sería lo ideal. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se desarrollaron implantes de liberación lenta, implantes subcutáneos o implantes intravaginales. Incluso hoy por hoy se están tratando de desarrollar
algunos vehículos que retrasen la absorción, en fin. Lo cierto que este sistema, ¿no?, generaba una gran concentración de celo. Todas las vacas realmente en poquitos días, en 2 o 3 días entraban en celo, pero la fertilidad era muy muy mala, y eso lo vamos a ver la clase que viene, qué fue lo que pasó. Incluso se abandonó un poco en cierto momento esta estrategia, hasta que después se encontró la explicación en cuanto a que los folículos que llegaban envejecidos. ¿Tá? Bien, pero esto lo vamos a retomar la clase que viene. Hoy lo que vamos a trabajar es sobre la otra estrategia que fue muy útil durante mucho tiempo, incluso al día de hoy, que es la del control de la fase lútea, pero vía la lisis del cuerpo lúteo. Es decir, que lo que hago es, mediante la inyección de una prostaglandina F2-alfa, ya sea natural o bien un análogo sintético, porque en una época en lechería solamente estaba permitido el análogo la natural, hasta que después, digamos, se permitió el análogo sintético. Entonces lo que se hace es inducir a la luteólisis a todas las vacas que tengan cuerpo lúteo. Entonces esta vaca, que estaba a 2 días de producirse la luteólisis en forma espontánea, nosotros se la inducimos, ¿tá?, en el momento de la inyección de la prostaglandina. Lo mismo va a pasar en esta. Esta estaba a muchísimos días de inducir su luteólisis. ¿Qué pasa a partir de esta luteólisis? Y va a pasar lo mismo que está pasando en esa vaca. A partir de acá está entrando en proestro, ¿tá? Entonces es de esperar que después de esa inyección de prostaglandina exógena, de ese agente luteolítico, y digo agente luteolítico porque en algún momento se trató de utilizar al estrógeno como agente luteolítico. No, eso necesita altas dosis, ojo, con el estrógeno es bastante interesante para entenderlo. Entonces, esquemáticamente, a todas aquellas vacas que posean un cuerpo lúteo sensible, lo que va a hacer es liberarse el freno de la progesterona, ¿no?, entrar en proestro la vaca, y esos folículos, de la onda que esté, digamos, va a empezar a hacer un feedback positivo con su estrógeno, mayor secreción de FSH, y lograr el agrupamiento de celos, ¿tá?, al cabo de unos días. ¿Tá? Esta fue, digamos, la técnica que reemplazó a la anterior, o la anterior no tuvo mucho éxito, porque la fertilidad de los celos que se lograban con ese cuerpo lúteo artificial, ¿no?, no era buena. En cambio, cuando se introdujo la prostaglandina, se vio que este agrupamiento de celo sí daba un celo fértil. Se podía aplicar la técnica MPM y se preñaba con, la expresión era buena y se preñaba bien. ¿Tá? Bien, entonces vamos a ver que cuando hablemos de sincronización de celos con prostaglandina es solamente con la utilización de esta droga. Para lo cual tendríamos que tener algunos conocimientos de cómo actúa, ¿no? Actúa, bueno, como lo vieron en la primera parte, en realidad actúa sobre el cuerpo lúteo induciendo la lisis. El cuerpo lúteo hay que entender que se empieza a formar a partir de la teca externa, digamos, del folículo que ovuló, ¿no? O sea, esas células se empiezan a luteinizar, o sea que se considera que el cuerpo lúteo, ni bien producida la ovulación, podría considerarse como que empieza su desarrollo. Pero no es hasta el día 5 o 6 que es sensible, sensible incluso ecográficamente. Recién en el día 5 o 6 se puede ver esa estructura característica de cuerpo lúteo, ¿no? Y incluso empieza a ser palpable. A partir de ahí empieza a ser sensible a una prostaglandina exógena o endógena. Recuerden que si a una vaca se le produce un masaje, digamos, bastante violento, brusco, digamos, del útero, en realidad no muy violento tampoco, si se masajea el útero se libera prostaglandina, y esa prostaglandina puede generar la lisis del cuerpo lúteo, ¿tá? Con lo cual también hay que ser cuidadoso a la hora de la manipulación del útero en las vacas, sobre todo si ya están preñadas.
Entonces, bueno, entre el día 5 a 6 la respuesta a una prostaglandina exógena será parcial y entre el día 7 a 17 es completa. Y en el proestro, ya una vez que se liberó en este momento la prostaglandina endógena y se le hizo el cuerpo lúteo, obviamente no hay respuesta a una prostaglandina exógena. ¿Tá? Y la vaca que está en proestro no le hace nada. Y la vaca que está en el metaestro tampoco temprano no le hace nada. ¿Estamos? Ahora, cuando hablamos de respuesta parcial, no es que está parcialmente lisado o no. O sea, la lisis se produce o no se produce. El tema es que eh, si tomamos 100 vacas que están en el día 5 exactamente, colocamos prostaglandina, seguramente se producirá la lisis en 30% aproximadamente. ¿Está? Eso es lo de la respuesta parcial. Por eso es que acá es donde, digamos, se ve, digamos, la eficacia de una prostaglandina nueva que sale al mercado, en fin. Hoy por hoy no hay problema. En algún momento la prostaglandina tuvo, digamos, algún problemita. Entonces, bueno, uno juzgaba un poco las marcas. Hoy todas las marcas están trabajando muy bien, una molécula muy noble. ¿Estamos? Bien. ¿Cuánto va a tardar una vaca en entrar en celo luego de una inyección de prostaglandina exógena? Acá lo que hay que tener en cuenta es que si justo estaba en el momento en que la onda anovulatoria, gobernada por una progesterona, por eso es anovulatoria, ¿no? Podría ser la segunda onda de una vaca de 3 o podría ser la primera onda de una vaca de 2. ¿Tá? Si esa prostaglandina fue colocada justo en un momento en donde había un folículo en dominancia, esa vaca va a caer, digamos, sus niveles de progesterona rápidamente porque se va a alisar el cuerpo lúteo y esa vaca tardará aproximadamente unos 2 días en entrar en celo. ¿Tá? Pero si fortuitamente la inyección de prostaglandina fue dada en una etapa más temprana a que alcance la onda, la dominancia, esa vaca va a tardar un poco más en entrar en celo, 3 a 4 días. ¿Tá? Entonces 2 días si el folículo ya está grande, ya estaba ahí próximo a la ovulación, y un poquito más si le faltaba. ¿Tá? Pero también puede suceder que colocan la prostaglandina cuando el folículo dominante, aunque no haya cambiado de tamaño, como está en este esquema, entró ya en una fase de atresia irreversible. Entonces, en este caso, cae la progesterona y será el folículo de la onda siguiente el que ovule, ¿no? O sea, celo y ovulación, ¿no? Y esta vaca entonces tardará en entrar en celo 6 días. Por eso es importante entender que la prostaglandina no afecta la dinámica folicular, es decir, yo no puedo controlar el día exacto en el que vaya a entrar en celo y posterior ovulación esa vaca, sino que voy a generar un agrupamiento, ¿no? Entonces, ya ahí vamos viendo que la prostaglandina no afecta la dinámica folicular, aunque desde otro punto de vista, obviamente, que si un folículo que iba a ser anovulatorio se transforma en ovulatorio, habría una modificación, pero no, si uno se pone a ver, no induce formación de una nueva onda, no induce ovulación, y ahí voy introduciendo dos conceptos que vamos a trabajar mucho en la clase que viene, que es la inducción de emergencia de onda y la inducción de ovulación. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la prostaglandina, ¿no? A la hora de utilizarla? Y esto se los pongo así en forma de estos globitos con la leyenda, digamos, para que los repasen y traten de hacerse amigos, digamos, con todas estas características. Produce luteólisis, es una obviedad, ¿tá? En el ciclo, digamos, produce luteólisis, o sea que la utilizamos para producir luteólisis. Si produce luteólisis, entonces tengo que pensar que tendría que estar ciclando esa vaca. Si no está ciclando, no va a tener cuerpo lúteo, ¿tá? Pero habíamos visto que una vaca cuando está ciclando no todo el tiempo tiene cuerpo lúteo. Entonces, de las que están ciclando, solamente van a tener cuerpo lúteo un 55% de las vacas que están ciclando. ¿Tá? Traten de acordarse de eso porque después vamos a ver que si yo agarro un rodeo, toco 40 cuerpos lúteos, ¿qué significa? Y que tengo casi 80 vacas ciclando. ¿Tá?
tengo certeza de ciclicidad, ¿se acuerdan cuando veíamos determinación de ciclicidad? Tengo certeza de ciclicidad de la que tiene el cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque interpreto cuerpo lúteo, hubo ovulación, hubo celo, ¿tá? Eso es todo. Pero no todas las ciclando son, no queda acotado solamente la ciclicidad de la que tiene cuerpo lúteo. Bien. No afecta la dinámica folicular, eso es muy importante. No lo afecta, ustedes no pueden predecir qué día van a entrar en celo las vacas después de una inyección única o doble, vamos a ver los protocolos, de prostaglandina. Solamente utilizando prostaglandina no pueden predecir cuándo va a entrar en celo. ¿Ah? Ese rango, digamos, en donde va a haber esa expresión de celo va a estar dado, digamos, por el momento en el cual se encuentre la onda folicular, con lo cual será un lapso de 2 a 6 días. ¿Tá? O sea que si ustedes colocan prostaglandina, ¿tá? Van a entrar en celo entre 2 a 6 días, pero también tengan en cuenta, ¿no?, que van a entrar en celo las que no tenían cuerpo lúteo. ¿Estamos? Entonces, si van a entrar en celo las que no tenían cuerpo lúteo, uno dice, bueno, del 100% de vacas ciclando va a entrar el 50-55% que tiene cuerpo lúteo, pues se lisa y entra en celo, pero justo las que estaban en proestro, ¿a cuántos días están de entrar en celo? La que más lejos está a 4 días, hay vacas que están a 3 días, a 2 días y hay vacas que están a 1 día de entrar en celo. Es decir, que ustedes ponen hoy la prostaglandina y al otro día van, es más, el mismo día a la tarde van a tener vaca en celo, que no le hizo nada a la prostaglandina. ¿Tá? Por eso traten siempre de acordarse de este esquema. ¿Estamos? Entonces, un error frecuente es que creen que la vaca que estaba en los primeros días del cuerpo lúteo tarda 6 días en entrar en celo y la vaca que está en los últimos días tarda 2 días. No es así. ¿Tá? Es según en qué momento de la onda folicular. De hecho, la que tarda en 6 días seguramente van a estar por acá. ¿Tá? O sea, según en qué momento de la onda se encuentra, cuántos días van a tardar. Entonces, fíjense que acá no le hace nada a la prostaglandina, acá no le hace nada. Bien, entonces yo puedo interpretar sin haber hecho nada sobre este rodeo, decir, bueno, de esto la mitad debe estar con cuerpo lúteo, entonces coloco una prostaglandina, va a medializar el cuerpo lúteo, todas esas van a entrar en celo. Y estas otras ya estaban por entrar en celo, acuérdense, más o menos un 75% de todas las que están ciclando. ¿Tá? Bueno, esto es solamente para recordar nomás de cuántos días va a tardar en ingresar en celo una vaca según en qué momento se inyecta esa prostaglandina, digamos en qué momento de la onda folicular se encontraba. ¿Tá? Bueno, los protocolos. Protocolo solamente con prostaglandina, porque después vamos a ver, incluso un poquito les voy a dar al final, más adelante, que hay protocolos que se utilizan la combinación con otras hormonas. En este caso vamos a utilizar solamente prostaglandina. Bueno, el protocolo desarrollado es una primera dosis el día 0. Acá es importante que el día que se pone la primera dosis, por convención siempre hablamos de día 0. ¿Tá? Entonces, si acá fuera día 7, entonces el día 0 es un lunes, el día 7 el lunes que viene. ¿Tá? Entonces ahí no hay confusión. Entonces el día 0 el día que se hace la primera dosis. ¿Tá? Si a los 12 o 14 días realizamos una segunda dosis, esto van a inclusive encontrar recomendaciones de 11 días. Lo mejor quizás sea 12 días, ¿tá? Incluso no 14, 12 días. Hacer la segunda dosis a todas las vacas. Es decir, tengo un grupo, un rodeo, paso por la manga, hago una dosis de prostaglandina. La dosis de prostaglandina viene, digamos, en 2 ml. ¿Tá? De hecho, actualmente se utilizan unas jeringas automáticas para ir más rápido. Se ponen los 2 mililitros eso del análogo sintético y a los 12 días otros 2 ml, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a estas vacas? Estas vacas van a empezar a entrar sincrónicamente en este momento, ¿no? Y en ese momento vamos a hacer durante 6 días
detección de celo más inseminación. Estos dos primeros días son las vacas que estaban en el proestro. Las que entran producto de la prostaglandina están acá. ¿Tá? Ojo, después de la primera dosis va a haber vacas que entran en celo. No hacemos nada con ese celo. ¿Tá? Este, ¿Cuáles son las que entran acá? Las que tenían cuerpo lúteo más las que estaban por entrar. ¿Estamos? Pero a eso no le hacemos nada, volvemos a los 12 días, se hace la segunda inyección y solamente detectamos celos durante 6 días. Este es un protocolo, le diría, clásico de uso de doble dosis de prostaglandina. ¿Está? Bueno, hay que ponerlo en contexto a esto. En su momento, cuando esto se desarrolló, una dosis de prostaglandina era casi 20 kilos de novillo. ¿Tá? Hoy el kilo de novillo está como 100 pesos, sería 95, 100 pesos sería impracticable. ¿Tá? Con el tiempo, bueno, la producción y todo eso fue cayendo el precio de la prostaglandina. Hoy una prostaglandina está a medio kilo de novillo, digamos, una dosis. ¿Tá? Más, menos. Entonces, por ahí algunas cuestiones les voy a dar, digamos, del tema de cómo ahorrar y todo eso. La prostaglandina era quizás en otro entorno en donde el precio era muy oneroso. ¿Tá? Bien, eh, vamos a la explicación de por qué entra en el celo toda sincrónica después de dos dosis, ¿no? Y acá tenemos que entender que cuando vamos a poner la primera dosis, hay una cantidad de vacas que están entre el día 1 y 4, lo habíamos dicho, se metaestro, ¿no? En donde no hay un cuerpo lúteo, por lo tanto no hay sensibilidad, digamos, se considera cuerpo lúteo no sensible. No hay sensibilidad a esa prostaglandina, entonces una vaca que estaba o en celo, a un día de estar en celo, a los 12 días, en el momento de la colocación de la segunda dosis, es 1 más 12, me voy al día 13. Y la que estaba al día 4, el otro extremo, me voy al día 16. ¿Está? Entonces, ¿qué es importante esto? Acá no le hizo nada a este grupo de vaca, pero cuando voy a la segunda dosis, estoy entre el día 13 y 16. Y acá tienen que empezar a ejercitar un poco la imaginación, digamos, cuando le dicen una vaca de día 10, tac, tiene cuerpo lúteo. Una vaca del día 18 ya le hizo el cuerpo lúteo. ¿Tá? Entonces esa es más o menos la manera que tienen que pensar. Entendiendo, acuérdense, día 0, 21, 0 a 0. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué otra posibilidad hay? Acuérdense que esto va a representar más o menos el 20-25% del rodeo. Van a estar con un cuerpo lúteo poco sensible, las que tienen entre el día 5 y 6. Ahora, vamos a suponer que no respondieron, ¿no? Entonces, 12 días después, una vaca que está en el día 5 va a estar en el día 17. Y una que está en el día 6 va a estar en el día 18. Si se ponen a ver, día 17 y 18, se estaría colocando la prostaglandina justo cuando la vaca está liberando su prostaglandina endógena, digamos. ¿Y esta vaca cuánto va a tardar en entrar en celo? Y está ahí, o sea, está a 3 a 4 días de entrar en celo. ¿Tá? O sea, yo acá pongo la prostaglandina, cuerpo lúteo sensible, va a entrar en celo. Esta tiene 16, 17, casi en coincidencia con la endógena, también va a entrar en celo acá. ¿Tá? La que estaba en celo, la que estaba, perdón, con un CL entre el día 7 y 17, fíjense, si está el día 7, acá está el día 6. Entonces, acá esto es como más raro para entender. ¿Cómo se entiende esto? Acuérdense que podía tardar de 2 a 6 días. Entonces, si una vaca está en el día 7, a los 2 días entró en celo, ahí empieza de nuevo a contar su ciclo. ¿Tá? Entonces, 12 menos 2 va a estar en el día 10. ¿Tá? El otro extremo sería 6. Entonces, una vaca tarda en entrar en celo. ¿Tá? Entonces, 12. Entonces, vamos a suponer esta estaba en el día 17, cualquiera de estas vacas, ¿no? Tardó 6 días en entrar en celo, 12 menos 6, la vaca va a estar en el día 6. Entonces, todas estas vacas, en el momento de la segunda dosis, van a estar en torno al día 6 o 10 del ciclo.
¿Qué significa día 6 o 10 del ciclo? Significa que tengo un cuerpo lúteo poco sensible y uno bien sensible. ¿Tá? El del día al día. O sea, las que están con cuerpo lúteo sensible el día 0, el día de la segunda dosis, ¿están con cuerpo lúteo sensible? Sí, están con cuerpo lúteo sensible. ¿Tá? Salvo algunas que no. ¿Tá? Pero estamos. Hasta ahora vamos igualando todas. ¿Qué pasaba con las que estaban en el día 5 o 6 del ciclo y sí lisaron el cuerpo lúteo? Entran en celo y en el momento de la segunda dosis van a estar entre el día 6 y 10. Bien, entonces, CL no sensible, poco sensible, sensible, me faltaría la que está en proestro, ¿está? Entre el día 18 y 21. Entonces, la que está en el día 18 está a 3 días de entrar en celo, 12 menos 3, me queda 9. Cada mal el número. Sería entre 9 y 12 días, ¿está? Porque podía estar en celo en ese momento, entonces más 12 está en el día 12. De todos modos, acá estoy teniendo todas las vacas que estaban en el proestro en el momento de la segunda dosis, las estoy encontrando en en digamos presencia de un cuerpo lúteo sensible, ¿tá? O sea que en todos los casos las vacas entrarán en celo sincronizado, ¿tá? Este es el fundamento del uso del protocolo de doble dosis de prostaglandina. Entonces, en la primera dosis lo que hago es que las que puedan entren en celo producto de la prostaglandina, algunas ya igualmente van a estar entrando en celo por estar en el proyecto, y en el momento de la segunda dosis es a todas las que le induje celo, a las que ya habían entrado en celo e incluso a las que no le hizo nada, las encuentro en una fase luteal sensible a la prostaglandina para que ahí sí el 100%, ese sería el objetivo, ¿no? El 100% de las vacas entren agrupadamente, por eso se habla de que la sincronización de celo, lo único que se busca es agrupar, amontonar todos los celos al menos en 2 o 3 días, ¿no? Bien, entonces estas las alternativas hay que entenderlas dentro de lo que es el uso de la prostaglandina, esa prostaglandina que era realmente onerosa, ¿no? Hoy por hoy esto, tengo que ser sincero, quizás se analiza desde otro punto de vista, no desde el costo real de la prostaglandina, que empieza a ser como más barata, mucho más accesible, ¿no? Pero bueno, a este protocolo clásico también sirve un poco como para entender qué otras alternativas tendríamos para utilizar, digamos, la prostaglandina. A este protocolo clásico lo que hacemos es analizar, bueno, 6 días vamos a sacar celo acá, pero acá también entró en celo la vaca. Entonces, ¿por qué no aprovechamos mejor este celo? ¿Tá? Entonces se hace una primera dosis, se detecta celo, se insemina y después se hace una segunda dosis solamente a las que no entraron en celo, porque si le hacen una segunda dosis a todas, van a producir la lisis del cuerpo lúteo, ¿no? Incluso a las inseminadas. Entonces, acá cuánta voy a inseminar, ¿no? Si fueran 100 ciclando, del 100% de ciclicidad van a entrar ese 50-55% de vacas que estaban con un cuerpo lúteo sensible, más ese 25% que le voy a empezar a rondear los números así se entiende mejor, que ya estaba en proestro. Entonces yo espero sobre 100 vacas ciclando inseminar 75 en los primeros días después de la primera dosis. Entonces de 100 me estarían quedando 25 para colocar la segunda dosis y que ingresen en celo en este momento. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos protocolos? Porque en este trabajé 6 días, pero en este son 6 días acá y 6 días acá. O sea, ya son 12 días trabajando para inseminar una vez, al menos una vez todas las vacas. Acuérdense que sin hacer nada, en 21 días ya las inseminaban a todas. ¿Estamos? 12 sigue siendo menor a 21, pero es una sincronización. Bueno, con este método se ahorran, comparado acá, si son 100, 100 12 acá, 100 acá son 200, con este se están poniendo 100 12 acá y 25, se están ahorrando 75 dosis, y el equivalente a todo lo que inseminen
durante estos primeros días es lo que se ahorran en la segunda dosis. ¿Está? ¿Por qué también esta segunda alternativa es válida, aunque no sea por cuestiones de costo? Porque resulta que si te agarran 600 vacas, le ponen una dosis, aparte acá que un montón de celos, ponen de nuevo las 600 dosis de prostaglandina, ¿no? A todas acá, a los 12-14 días, y acá empiezan a sacar celos, son un montón de vacas en celo, se hace realmente engorroso, digamos, se pone bastante complicadito trabajar con tantas vacas en celo, hasta el punto que en la práctica lo que hacíamos era cortar un videón, poner pintura con unas tacuaras largas como para poder agarrar estando a caballo, se le ponía un rodillo de pintura en la punta, se ataba con alambre, entonces uno mojaba, digamos, ese rodillo en la pintura y iba al rodeo, le hacía una raya a las vacas que estaban en celo, ¿no? Dejaban las tacuaritas, digamos, los muchachos, y se ponían a sacar las que estaban todas pintadas, digamos, que acababan ellos mismos de pintar producto de que habían visto que se dejó montar, ¿no? Terminaban de sacar, volvían a mirar otro ratito, nuevamente veían vacas dejándose saltar y así se repetía esa operación 3 o 4 veces, con lo cual se extendía incluso más de una hora la observación de celo, ¿tá? Y terminaban sacando un grupo de vacas importante, con lo cual el inseminador tenía que ser más rápido, no era nomás que estaba inseminando 15, 20 vacas, sino que de pronto ya tenía que inseminar 70 vacas en poco tiempo a la mañana y 70 vacas a la tarde, ¿tá? Entonces, cuando esto sucedió, digamos, si los rodeos son grandes, esto se vuelve interesante como para dividir un poco el trabajo, ¿tá? ¿Qué otra alternativa hay? Bueno, entonces, siempre tengan esto este esquema en la memoria, ¿no? La mitad de las vacas están con cuerpo lúteo, un poquitito más de la mitad de las que están ciclando, ¿tá? Otro poquito está en un metaestro y otro poco está en el proestro. Entonces, ¿cuál es la que no va a entrar en definitiva? ¿Cuál es la que no entra en celo después de una inyección de prostaglandina? Y es esta. Esa es la que no entra en celo. O sea, que esa es la del problema, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué hago? Detección de celo más inseminación artificial sin hacer nada. O sea, saca celo y se insemina durante un lapso de 5 a 6 días. Entonces, ¿qué pasa? Una vaca entra en celo acá, se insemina. Al otro día, la que estaba acá pasa a estar en celo, se insemina. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las que insemino durante todos estos días? Insemino todas las que están en el proestro. ¿Qué logro con eso? Que al cabo de 5 días no tengo ninguna vaca acá en ese metaestro porque todas las inseminé. ¿Qué vaca me queda a partir de este momento? Me quedan todas con cuerpo lúteo, o sea, o con cuerpo lúteo o en proestro, porque como es dinámico todo el tiempo se va cebando, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cuántas dosis de prostaglandina? Primero, ¿cuántas voy a inseminar? 20 a 25, ¿tá? ¿Y cuántas dosis de prostaglandina voy a usar? 75, y voy a continuar la detección de celos más inseminación hasta el día 12, ¿tá? Entonces, nuevamente, si yo no hago nada, ¿cuánto me hubiese tomado inseminarla? 21 días, ¿tá? ¿Por qué reducir a 12? Porque también acá hay oleada de celo, ¿tá? En la primera semana y oleada de celo en la segunda semana. ¿Estamos? Y se termina. Entonces es una buena, digamos, alternativa en rodeos grandes de introducir genética mucho más acotado sin hacer esas largas inseminaciones de hasta 90 días que se recomendaba originalmente. Entonces el rodeo más pequeño, inclusive también el uso de la prostaglandina se vuelve, digamos, una alternativa muy interesante. Incluso ahí, si son poquitas, imagínense 30 40 vacas, es mejor incluso el de doble dosis, ¿tá? Entonces con poquitos días llevando el inseminador o dedicando esas tareas ya es suficiente. Pero si se ponen a pensar, seguimos poniendo prostaglandina a vacas que no le hace nada, ¿tá? O sea, porque la prostaglandina solamente le va a inducir, digamos, lisis a la que tenga cuerpo lúteo. Si no tiene cuerpo lúteo, no va a inducir lisis. Entonces, hay otra alternativa que es evaluar por palpación rectal o ecografía
y ponerle prostaglandina solamente a la que tenga cuerpo lúteo. Entonces, de 100 vacas ciclando, ¿cuánta dosis de prostaglandina usaré? 50, 55, ¿no? Si todas estuvieran ciclando, y se va a producir el ingreso en celo durante esos 6 días siguientes. ¿Cuáles entran en celo? Las que estaban en proestro más las que estaban más la que entran producto de la lisis del cuerpo lúteo, ¿no? Con la imagen ecográfica del cuerpo lúteo. En este caso vamos a inseminar un poquito menos que en esta, o sea, acá vamos a tender a inseminar el 100% de las vacas ciclando, ¿tá? En cambio, acá vamos a inseminar ese 25% que estaba por entrar en celo más ese 50-55% que entra de producto de la lisis, o sea que estaríamos inseminando en 5 o 6 días el 75% del rodeo. Esto lo vuelve una estrategia, digamos, quizá un poquito más acotada, pero realmente muy cómoda en 5 o 6 días para inseminar una buena cantidad de vacas, está usando muy pocas dosis de prostaglandina. Bien, volviendo al método de los 12 días, ¿no? Entonces, detecto celo, de paso saco el celo diario, pues voy detectando e inseminando, le coloco la prostaglandina a las que no entran en celo, acuérdense de eso siempre, es la que no entran en celo, y después siguen detectando e inseminando durante 6 días siguientes. Fíjate, estos son datos reales, ¿no? Y acá un poco lo que trato es de vayan dimensionando que una cosa es hablar sobre el 100% de la vaca ciclando y la otra es cuando vamos a la realidad y no tenemos ese 100% de vaca ciclando. Imagínense que tienen un 2%, ¿no?, de celo diario. De hecho, estos son trabajos reales. 2% de celo diario. El celo post tratamiento fue 28, ¿no? 28%. O sea, que si en total, acá está, incluye celo pretratamiento, fueron 38 que entraron en celo, 38%, significa que había 10 puntos porcentuales durante estos 5 días entrando en celo. ¿Está? Así que es casi el porcentaje de ciclicidad del cual estaríamos hablando. Fíjense que si tenía 3%, 42% entró en celo. ¿Cuánto yo tenía que esperar el celo de acuerdo a lo que yo venía diciendo? El último renglón. Si el 100% de la vaca estaban ciclando, era 55 más 25, perdón, 50-55 más 20-25, yo les decía redondeando, 75% tenía que entrar en celo. Fíjense, 71% ¿tá?, entró en celo después de la prostaglandina. ¿Tá? Si le suman las que venían entrando en celo, llegaron al 96% del total de las vacas inseminadas. ¿Tá? Parece complicado, pero en realidad ahora van a interpretarlo. Entonces, ¿qué es lo que queda a la vista, digamos? Que cuando hay baja ciclicidad, los guarismos de porcentaje de vacas que responden producto de la prostaglandina y que estaban por entrar en celo se conservan, pero al ser menos las ciclantes sobre el total del rodeo van a ser menos las que inseminen. Entonces, si tienen un 2% de celo diario, van a inseminar cuanto mucho el 40% de las vacas, y de esto no todas se preñan. ¿Estamos? O sea, si nosotros queremos una alta penetración de inseminación en un rodeo, tendríamos que tratar de inseminar el 100% del rodeo. Entonces, eso nos lleva a que la eficiencia de la técnica se comporta igual que como hablábamos con la inseminación a celo detectado. El porcentaje de ciclicidad por el porcentaje de detección de celos y la eficiencia de detección de celos por la tasa de preñez lograda en esa inseminación. Acuérdense que esa tasa de preñez se debía al semen y al inseminador y al manejo, o sea, era una conjunción de las dos cosas. No era solamente inseminador, sino también entraba el semen. Es la multiplicación de estos tres productos nos daba la tasa efectiva de preñez. Muchos se quedan con este dato, que termina siendo el más agradable, y no con con la tasa efectiva de preñez. ¿Se acuerdan de este cuadrito? Si las condiciones eran ideales, alta ciclicidad, muy buena performance en la detección de celo, es decir,
prácticamente todas las que están en celo las estoy detectando en celo, con una buena tasa de preñez a primoinseminación, estoy en un 53% de tasa efectiva. Si alguno de estos factores bajaba el resultado final. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cómo analizamos el dato con una prostaglandina, con un protocolo, digamos, a doble dosis? Sobre base 100. Si tenemos 0,43, esta tabla está hecha matemáticamente, ¿no? 43% de celo diario sería más o menos un 10% de las vacas cíclicas. O sea, 10% de 100 son 10 vacas ciclando. Si tenemos una detección de celo del 90%, significa que vamos a detectar efectivamente en celo 9. Tenemos una preñez del 60%, que era la preñez mínima que debía tener un buen inseminador con un buen semen. Significa que las 9 vamos a preñar 5. Entonces, ¿cuánto preñaron? 60%. ¿Estuvo bien este trabajo? No, no estuvo bien. Porque terminaron preñando el 5% de las 100 vacas de ese 100% que habían preparado. ¿Qué significa? Que si hicieron doble dosis, utilizaron 200 dosis, si eran 100, si eran 600, multipliquen, son 1200 dosis. De prostaglandina, compraron semen para la totalidad, en fin, todo el manejo ese, y están entregando un 5% de preñez, ¿tá? Sobre el total de vacas. Entonces, ¿cómo impactan los costos? Cuando yo tengo que dividir el costo de la cantidad de prostaglandina en 5 preñadas, cada preñada me cuesta un montón de plata de prostaglandina. ¿Estamos? De prostaglandina nomás. Si en cambio va subiendo, fíjense este 2%, 1,3, significa 45% de las vacas de este rodeo de 100, significaría que el 45% esté ciclando, lo cual significa que 45 están ciclando, ¿no? Sobre base 100. Con un 90% de detección. 90 es buenísimo, 90 es muy bueno. Van a estar inseminando 41 vacas. ¿Tá? Y eso significa que un 60% de preñez van a estar preñando 24 vacas. O sea que la tasa efectiva cuanto mucho subió al 24%. Fíjense, 41 vacas en mi tabla matemática estaría inseminando si ese rodeo de 100 tiene cerca del 2% de preñez. Sobre trabajos reales, fíjense acá, 2%, acá dice 38, ¿está? 38%. Entonces, es válida, incluso todos estos números podrían contraerlos un poquito a la baja. Fíjense cuando le puse acá en rojito, que es lo que termina pasando. Tienen rodeos con una ciclicidad en torno al 3,2, o sea, 75% de ciclicidad. Entonces, cuanto mucho, serían 75 ciclando, van a inseminar 68 vacas, van a terminar preñando 41, o sea que sería un 41% sobre esas 100. ¿Tá? Entonces, van a estar trabajando en torno al 41, al 40, al 50% de preñez en esos 6 días de detección de celo más inseminación después de un protocolo de doble dosis. ¿Por qué insisto en este punto? Insisto en este punto porque a veces uno eleva mucho las expectativas, ¿tá? De logros de preñez y no es tan así. ¿Tá? Y sobre todo porque estos protocolos que parecen muy baratos, digamos, comparados con los que vamos a ver en la clase que viene, que ya con el uso de progesterona y todo eso, en realidad no todo el mundo se queda con este número, 60%, pero es sobreinseminado. Cuando vemos que es sobre la tasa efectiva de preñez, siempre están en torno al 40% y raras veces incluso te les diría en torno al 50%. Ahora, ¿qué puedo dar como recomendación de un protocolo de doble dosis? Es cuando tienen vaquillas con una buena ciclicidad, una buena condición corporal, que han sido recriadas, un año bueno, todo eso, realmente, y de un gran volumen, realmente es una opción, una linda opción para ser utilizado. Entonces habíamos dicho que como estrategia para agrupar celo, una fue la utilización del cuerpo lúteo artificial, ¿no? Con esa administración de progesterona, y la otra la lisis, que es lo que vimos con la prostaglandina. Pero hubo otra línea de trabajo
que avanzó muchísimo. De hecho, acá es donde vamos a trabajar más fuertemente la clase que viene, que es el control de la dinámica folicular, ¿no? Cuando hablamos de control de dinámica folicular, obviamente es control de la inducción de la onda, y no está puesto acá, pero también es control de la atresia, o sea, para que se induzca una nueva onda en la que está hay que atreciarla, ¿estamos? Inducción de una nueva onda, inducción de ovulación, ¿tá? Simulación de cuerpo lúteo, o sea, todo un uso combinado de hormonas para tratar de emparejar a todas las vacas a que estén en el mismo día del ciclo, a tal punto de que estén en la misma hora, ¿no? Pero en este caso eso no nos interesa, en este caso solamente nos interesa que haya agrupamiento de celos, ¿tá? Este, y ahí fue que se desarrolló otro protocolo denominado OPSINS con el uso de GnRH y prostaglandina, ¿no? Un uso combinado. Digamos, el alma del protocolo es la GnRH, ¿no? La GnRH exógena, la primera la buserelina, después tienen la leserelina y la gonadorelina como análogos sintéticos muy potentes. ¿Tá? Esta GnRH exógena lo que produce es ovulación si hay presencia de un cuerpo lúteo grande, perdón, de un folículo dominante. Va a producir ovulación entonces si hay presencia de un folículo dominante. ¿Tá? Si, si hay, digamos, un folículo pequeño o está en la fase de reclutamiento, siempre se planteaba de qué pasaba, si inducía o no ovulación. Bueno, hoy se sabe que no, o induce ovulación o no la induce la ovulación, ¿tá? Y esto continúa como si nada su onda folicular. Pero como la GnRH ya está actuando con un folículo de 8 milímetros induciendo ovulación, eh, digamos que una gran mayoría van a ovular y formar una nueva onda folicular al cabo de 2 días. ¿Tá? Incluso si las ondas son pequeñas, digamos, ahí también hay una pequeña diferencia entre taurinas y las índicas, digamos, en donde el tamaño del folículo es más sensible a menor diámetro en el caso de las índicas, ¿no? Pero bueno, sin ánimo de confundirlo, que es importante cuando usamos una GnRH exógena, que a los 2 días vamos a tener emergencia de onda folicular. Este tema lo vamos a volver a tratar la semana que viene, un poquito más en extenso, pero acuérdense, traten de relacionar eso. GnRH a los 2 días empieza una onda folicular. Eso sí, siempre y cuando haya ovulado. ¿Tá? O sea que no en todas genera esa formación de una nueva onda. ¿Tá? Entonces el protocolo OPSIN básicamente lo que promocionaba era colocar una GnRH el día 0, por ejemplo un lunes, y al lunes siguiente una prostaglandina para alisar un cuerpo lúteo si es que la vaca lo tenía. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacía de esa manera? O que estaba buscando es que tengamos un folículo en dominancia próximo a ovular después que se lisa la prostaglandina. ¿Tá? Entonces acá habría celo acumulado. ¿Mm? Entonces la detección de celos se hace durante 5 días después de la prostaglandina. Ese sería el protocolo. Lo vamos a ver un poquito más en detalle en la clase que viene en el teórico. Pero esto es más o menos lo que promete, digamos, el OPSINT. ¿Qué, digamos, implicancia práctica tenía eso? Entonces, si tenemos el protocolo de 2 dosis de prostaglandina, entonces el día 0 poníamos la primera dosis de la prostaglandina, entraba un grupo en celo, ¿no? 75%. Poníamos la segunda dosis, entraba otro grupo en celo, ¿tá? Y estas sí las inseminábamos, acá trabajábamos 6 días. Pero si poníamos GnRH y prostaglandina, incluso en menos días, y ahí sí el tercer día es realmente muy importante la cantidad de vacas que entran en celo. A tal punto que el tercer día después de la prostaglandina en el OPSIN, realmente se recomienda sacárselo a la mañana, al mediodía y a la tarde. Realmente mucha sincronía de celo. Esto llevó a que este protocolo rápidamente
migrara a lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo, que es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Entonces, esto en algún momento se planteó como o hago doble dosis de prostaglandina o hago un OPSINS para detectar celo, ¿tá? Entonces, si eran muchas vacas, esto se hacía engorroso y uno tendía a usar el protocolo de doble dosis. Si realmente el rodeo era numeroso, uno tendía a usar el de doble dosis inseminando acá e inseminando después la segunda dosis. Y lo que hicieron algunos fue una combinación de ambos protocolos, y esto se justificaba con rodeos de 600, 800 hembras, en donde el día cero hacían diagnóstico por palpación de ovario o ecografía. Recién estábamos empezando con las ecografías. Entonces a las que tenían cuerpo lúteo se le ponía prostaglandina, y a la que no tenía cuerpo lúteo se le ponía GnRH, ¿tá? Entonces iban a tener acá un grupo de celo sincrónico durante esa primera semana de trabajo, y decaía sobre el fin de semana, que es siempre el día problemático para la detección de celo de inseminación artificial, ¿no? Y después ahí se ponía, digamos, si esto se hacía un lunes, al lunes siguiente se estaba poniendo la prostaglandina al lote 2, le llamábamos lote 1 a al de arriba, lote 2 al de abajo. Entonces poníamos la prostaglandina al lote 2 y seguíamos sacando celo al lote 2, terminábamos de sacar celo al lote 2 y poníamos prostaglandina al lote 1, la segunda dosis a la que no entró en celo. Entonces, ¿cómo manejaba? Se iba inseminando y se cambiaba de potrero. Se inseminaba, se cambiaba de potrero, ¿tá? Se dejaba descansar, digamos, hasta el día 12. Toda la que no entró en celo se ponía prostaglandina y se seguía sacando celo. Si ustedes se ponen a ver, bueno, ¿cuántos días de trabajo me tomó? Y un ciclo, 21 días. Entonces, ¿cuál es la crítica que tenía esta sincronización? Era que sin hacer nada me iba a tomar 21 días inseminar a todas las vacas. Entonces esto era como que no tenía mucho sentido. Sin embargo, los administradores de los grandes rodeos lo tomaron, digamos, con beneplácito, porque le generaba un trabajo mucho más dinámico durante la semana, y esto incluso justificaba la presencia del profesional los días claves en la sacada de celo, ¿tá? Incluso, de hecho, esto también fue el principio del retorno de la inseminación al veterinario, y ahí empezamos, digamos, a inseminar nosotros, que antes lo hacíamos como el recién recibido, próximo a recibirse. Uno de los trabajitos era ir a quedarse en el campo a inseminar y hacer estos 6-7 días de repaso, detección más inseminación, ¿tá? Bien, siguiendo, digamos, en eso, cuando los rodeos por ahí eran más chicos, como no se justificaba si en 21 días voy a poder inseminar todo, lo que se hizo fue básicamente eliminar la última semana. ¿M? Y entonces de esta manera acá se le ponía prostaglandina a todas las que iban a entrar efectivamente en celo, y a la que no tenía cuerpo lúteo se ponía GnRH y se ponía prostaglandina, ¿tá? Con este protocolo, con esto, la verdad que estaban agarrando ya más o menos el 80% del rodeo ciclando, lo estaban detectando en celo y lo estaban inseminando, y andaba muy bien. ¿Mm? Bien, nuevamente el mejor inseminado. Para la clase que viene vamos a ver, esto se va a complicar muchísimo más, ¿no? Pero vamos a ver todos los protocolos y toda la tecnología desarrollada en términos o en torno, mejor dicho, a la inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Qué es? Hasta ahora, hasta acá lo que hemos visto es, hacemos algo, o sea, inyectamos básicamente la lisis y eso, pero hacemos algo como para tener celos amontonados. Pero hay que sacar el celo, ¿tá? Hay que diagnosticar el celo, y sabemos que eso no tiene 100% de eficiencia, ¿no? Y después se insemina, ¿tá? Lo que se cambia el concepto para la clase que viene es: no saco celo, estimo cuándo se va a producir la ovulación, y lo que hago es forzar a que ovulen dentro de una ventana de horas, ¿tá? Entonces insemino a todas sin detectar celo, ¿tá? Ese fue un desafío
que realmente a partir del año 1997 recién se empezó a plasmar, y hoy en día es lo que ha permitido una difusión masiva de la inseminación artificial, que de hecho termina siendo esa la vedette de todos estos protocolos o todo este uso hormonal, este, que es la aplicación de la inseminación o la penetración de esa biotecnología, que es la que verdaderamente nos permite introducir genética en el rodeo para mejorarlo, ¿tá? Para mejorar la productividad y algunas características de interés económico. Bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias.